Las redes sociales y los titulares de todos los medios del país han estado llenos de comentarios, opiniones y exigencias de justicia sobre el fatal resultado de otro caso de violencia de género. Esa misma violencia física o psicológica ejercida por la conducta machista contra miles de mujeres dominicanas y que impacta de manera negativa en su identidad, bienestar social, físico, psicológico o económico. Según un estudio publicado del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM, en nuestro país, 61.3% de las mujeres dominicanas son víctimas de violencia física, mientras que el 41.5% ha sufrido violencia psicológica y el 19.2% de violencia sexual. Indistintamente del estrato social y la región, cuando la sociedad descubre el terrible desenlace, comienzan las especulaciones, los remordimientos y los reproches a los familiares cercanos por no haber impedido el suceso. Pero ¿cómo pueden los familiares y vecinos ayudar a una mujer que es víctima de violencia? ¿Pueden los allegados a estas parejas problemáticas evitar la tragedia? ¿Cómo proteger desde afuera a una víctima de maltratos sin tener luego consecuencias por intervenir en un problema de pareja? ¿En manos de quién está la solución a todos estos conflictos? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Con nuestros invitados en el día de hoy, el doctor Luis Vergés, psicólogo especialista en conducta masculina en la nueva masculinidad, y ayer excelente sus declaraciones en el programa El Informe de Alicia Ortega, un programa que se hizo en el día de ayer muy completo sobre el tema de la violencia de género. Gracias por estar con nosotros otra vez, que siempre ha sido un colaborador de esta mesa, porque este tema lo hemos tocado muchas veces, ¿verdad que sí, Luis? Pero hay que seguir haciéndolo. Tenemos también con nosotros a Yanira Lara, directora ejecutiva del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el PACAM. Bienvenida, Yanira. Gracias por estar con nosotros. También a Lucila Tolena. No está, Lucila no vino, no ha llegado. Perdón, Lucila no está. Virtudes de la Rosa, directora del Instituto Género y Familia de la UAS, una de las organizaciones con las que lanzaron la campaña y colaboró con el estudio, bueno, está mal organizado, la campaña de Oxfam, colaborando con el estudio que Oxfam acaba de hacer, precisamente muy interesante, del cual tendremos datos en este programa. Y Natiaski Marmolejos. Natiaski es un nombre japonés o ruso. Este es ruso. Natiaski, es cierto, Natiaski, pero es con I latina. Procurador fiscal de la Directiva contra la Violencia de Género. Gracias por estar con nosotros. Señores, este es un tema que se repite una y otra vez. Es un tema que es recurrente, por desgracia, y cada vez son más mediáticos los asesinatos, los feminicidios. Tenemos algunos datos interesantes que hacen pensar que quizás las cosas están mejorando, a pesar de lo que uno cree, porque hasta el año pasado, por ejemplo, hasta agosto del año pasado, 2017, habían muerto 73 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y este año apenas 54. 54 sigue siendo un número muy, muy grande, siguen siendo demasiadas, pero es un 26% menos. Y además, las denuncias, hasta junio del año pasado, denuncias por violencia de género, habían sido, el año pasado completo habían sido 9.124 denuncias por violencia de género física, verbal y psicológico. Y solo hasta el mes de junio han aumentado de tal manera que ya llevaban 6.683. Eso es bueno, porque indica que la gente está tomando mayor nivel de conciencia, ¿sí o no? Está denunciando. Está denunciando más. Está entendiendo que la denuncia es efectiva. Sin embargo, vamos a empezar el programa de hoy alrededor de este último caso. Fue denunciado en múltiples ocasiones. Ella puso incluso una denuncia, una querella, un alejamiento, una orden de alejamiento a él. La familia intervino, los vecinos hicieron denuncias. Todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo y nadie pudo evitar el fatal desenlace. A mí sí me gustaría saber, ya que todos conocemos los detalles de este tema, de este caso, desafortunadamente porque ha estado en la prensa en todos estos días, ¿cuáles para ustedes fueron los errores que se cometieron en este caso? Y si esto pudo haber sido evitado o no. Natiaski. Empezamos contigo. No? Muchísimas gracias. Muy buenas noches, señora María Cela.
y mi querida amiga Faride y los expertos que nos acompañan esta noche en este programa tan visto. Me gustaría iniciar esta plenaria hablando un poquito de la acción del Ministerio Público, que es a lo que yo represento. Hablando primero cuál es el rol del fiscal en un hecho de violencia, porque es un delito penal. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia que se encarga de perseguir, investigar y solicitar sanción a los, digamos, infractores de la ley penal. Y como la violencia es un delito, entonces también nos ocupa. Ocurre que muchos casos de denuncia de violencia intrafamiliar, género o delitos sexuales, el fiscal tiene un protocolo que seguir en las unidades especializadas para ello, y en la fiscalía donde todavía no tenemos unidades, la fiscalía normal puede continuar el proceso. El fiscal remite la denuncia, o el protocolo establece que remite la denuncia a un profesional, un psicólogo de la conducta, un psicólogo forense, y ese psicólogo emite digamos, un peritaje inicial de valoración de riesgos para determinar qué medida tan gravosa debe solicitar el fiscal para proteger a la víctima. Pero además, también se le pone a la víctima la posibilidad de ingresar a un servicio de casas de acogida en el tema de que exista una alta peligrosidad en ese tipo de casos. Cuando el peritaje o la recomendación del psicólogo no es de violencia extrema, el Ministerio Público no solicita prisión preventiva para todos los casos. Siempre ya por disposición de la máxima autoridad del Ministerio Público, en todos los casos de violencia de género, se le ofrece a la víctima ingresar a casa de acogida. Y es un poco triste decirlo, pero la mayoría de las personas que se le expresa esta disposición, o no disposición, esta alternativa, no lo toman porque entienden que están más seguros en su casa o porque simplemente no quieren, y eso es optativo. Yo no puedo coartar la libertad de un ciudadano para protegerlo. El tema de los hijos también debe intervenir ahí, la codependencia económica que tiene con el agresor. Exactamente. Ya don Luis abordará un poco más el tema del por qué, no, o sea, por la dependencia, por un sinnúmero de factores psicológicos, sociales que no lo están haciendo. Entonces eso hace que muchas veces el Ministerio Público no pueda, hasta que logra solicitar una sanción o una medida de coerción de arresto, que ocurran eventos como este. Hay algo que, antes de que prosigamos y que los demás opinen, pero tiene que ver con esto, que llamó mucho la atención el caso de Andrea Celea. Fueron muchas veces la policía al edificio de apartamentos, no solamente por Andrea o por lo que ocurría cuando ella vivía ahí, sino por lo que ocurría antes con otras parejas. En el caso de ella, que es lo único que hay testimonio de lo que pasó cuando la policía visitaba el apartamento, ella decía que era ella, para encubrirlo a él. Ya lo explicaremos más adelante. Para protegerlo o por lo que fuera. Ella decía que ella era la responsable. Ahora bien, la policía puede darse cuenta que hay dos personas, que hay una persona que está alterada, que hay una persona que está afectada, y si con recurrencia hay denuncias de los vecinos de alteración del orden, de golpes y de gritos y de violencia, ¿por qué se va la policía y no hace nada? Y cree lo que diga la mujer. Ciertamente, la policía tiene inclusive la potestad de cuando, por la ley, cuando está ocurriendo un pedido de auxilio o un hecho flagrante en ese momento, aunque sea en una residencia, puede entrar sin autorización judicial y puede aprehender al agresor en ese aspecto. Ahí debió haber un... ¿Falló digamos, la policía todas las veces que estuvo en ese apartamento? Bueno, o sea, no podía decir que falló o no falló, o sea, porque habría que analizar cada caso en particular. Pero sí le digo que había la potestad legal de, ante un pedido de auxilio, de entrar, irrumpir y aprender al infractor. Pero en ese mismo caso, antes de que hablemos con los expertos, Natias, que a propósito de eso, hay un fallo de la Policía Nacional, a veces también vemos el fallo del Ministerio Público. Maricela se refería a una denuncia que se oficializó ante un miembro del Ministerio Público que recibió la denuncia, que dijo que iba a investigar y no pasó nada. Lo mismo ha ocurrido recientemente con una acusación de violación sexual a un viceministro que llevaba más de un año el Ministerio Público apoderado y tampoco hicieron absolutamente nada. Y eso está pendiente. ¿Qué es lo que pasa? No se está preparando el Ministerio Público, hay una dejadez, uno dice, bueno, el Ministerio Público es uno indivisible, ve estas campañas que se hacen, pero no todos los miembros del Ministerio Público actúan de la misma manera. ¿O están desbordados? O con la misma celeridad, o están desbordados. Bueno, el caso en particular que usted señala, de la joven que perdió la vida, ciertamente se ha producido todo eso que ustedes señalan, pero también es bueno informarle de que en ese caso en particular hubo lo que siempre ocurre, sin que esto sea una justificación para que el Ministerio Público
¿verdad?, no prosiga con una acción pública. Hubo la dejadez de parte de la víctima, no hubo esa gravedad, digamos, de alto riesgo que un psicólogo en el protocolo le diera al fiscal. Hubo una orden de protección que fue violada por ambas partes, tanto el imputado hoy como la jovencita. Entonces, fíjese, cuando ocurre un evento como este, una orden de protección, si hay una violación a esa orden de protección o se presentan hechos más adelante o más gravosos y se anuncia o se informa al Ministerio Público y ese fiscal no hace nada, entonces para ya solicitar a un juez una orden más gravosa, entonces yo diría que ahí pudo haber sido entonces una complicidad, ya digamos, o una acción indebida o incorrecta del ministerio, de ese fiscal que manejó ese caso. ¿Querías hablar? Mira, lo primero es que no hay dejadez de parte de la víctima, hay una víctima. Y una víctima que está, y Luis como experto, como psicólogo podrá explicar con mucho detalle, que está en el marco de lo que es el círculo de la violencia. Y sencillamente va a reaccionar en un momento determinado, pero mientras tanto está envuelta en ese círculo y lógicamente hay momentos incluso en ese proceso en que la mujer entiende que es natural y que el hombre tiene derecho a tratarlo. O tiene miedo. O tienen miedo, también. Yo pienso que el problema nuestro es que seguimos tratando el problema de la violencia contra la mujer como un simple delito. Y no es un simple delito. Es complejo. Y la respuesta tiene que ser mucho más integral. Y tiene que un conjunto de elementos que tienen que ver cómo la propia mujer está envuelta en ese proceso y el hombre, y cómo es necesario y que intervengan otros actores más allá que la justicia, cuando ya llega ahí, y el mismo personal de la policía y demás. Señores, no tenemos formación, esa persona no tiene por formación y alguna vez se asume como natural, incluso ese proceso. Y van y vienen, llega un momento en que inclusive dejan de ir, se forman parte de todo eso. Yo creo que nosotros justamente estamos en el día de hoy, a hablar un poquito más adelante, dando a conocer lo que son los resultados de un estudio sobre lo que son los imaginarios sociales que conducen a la violencia contra la mujer y cómo la sociedad asume como natural muchas de estas situaciones que terminan en el feminicidio, que es la mayor expresión de la violencia, pero que se va construyendo cotidianamente con muchos elementos que son de los que se han narrado acá y que sencillamente ella estaba envuelta en ese proceso y no se le dio la atención debida antes de que llegara al nivel que ya... A donde todos los vecinos y los conocidos sentían que podían, iba a llegar. Incluso ella misma, como lo había dicho en una grabación.